La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar acerca de los dos pactos que hace el Señor con el pueblo de Dios, con el ser humano. Ah, el primer pacto tiene que ver con la ley, los 10 mandamientos. El segundo pacto es el pacto de predicar el evangelio para enseñar, para mostrar la justicia, el Hijo de Dios. El primer pacto es de maldición. El segundo pacto es de bendición. Pablo lo dice así. Entonces, vamos a estudiar esto del pacto porque obviamente la mayoría de la iglesia no entiende esto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entienden? Porque se rebelan contra el Señor. Se quieren justificar con sus obras. Se creen buenos. Se creen santos. Todo esto somos nosotros en la carne. Como somos carnales, nosotros nuestra mente tiende a envanecerse. Todos, sin excepción. La palabra dice que todos tendemos a envanecernos. Toda la creación, toda. Por ejemplo, los animales se pelean precisamente por tener más territorio. Por ejemplo, en el caso de los leones, en el caso de las hienas, casi todos los animales se pelean por tener territorio. Todo lo que es la creación aquí en este mundo habla de lo celestial, de ese mundo que no podemos ver. Solamente lo podemos entender viendo la creación material. Entonces, todo esto que vamos a estudiar tiene que ver con la justificación, con la salvación. Si yo pudiera resumir todo este estudio que voy a hacer, vamos a hacer, no sé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 estudios, no lo sé. Me voy a enfocar en detalles. Tiene que ver con los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto que hizo Cristo, que es el nuevo pacto. Aunque el pacto comienza desde el Génesis, ¿ok? Cuando habla con Noé, después con Abraham, y todo esto es sombra y figura del nuevo pacto y hacia dónde vamos, para estar con Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar un poquito lo que es justificación, aunque ya lo hemos estudiado, lo que es salvación, pero sobre todo para entender cuáles son los dos pactos, ¿ok? Ahorita me voy a enfocar en las escrituras en relación a el pacto, ¿ok? En Génesis 6:18, hablando el Señor le dice, mas estableceré mi pacto contigo, hablando con Noé, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El pacto lo hace con Noé, que es figura de Cristo antes de que venga el diluvio. El diluvio quiere decir muerte, ¿ok? Muerte, viene la muerte. Entonces, Noé, que es figura de Cristo, él viene y nuestro Padre hace un pacto y el mediador es Cristo. Entonces, ¿quién va a entrar en el arca en el cielo? Cristo y sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Cristo? Los que lo siguen. Tu mujer, o sea, la iglesia,
y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Ok? Entonces, o sea, toda la iglesia. Ahora, Génesis 9:9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Una vez que viene la muerte, el diluvio, dice, he aquí yo establezco mi pacto. En el 9:11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. O sea, aquí hay una promesa de que Dios ya no nos va a destruir. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Nosotros somos la tierra. Ok, tengan en cuenta eso. Por ejemplo, en la parábola del sembrador habla de tierra. Tierra con la semilla que es sembrado en tierra fuera del camino, que es Cristo, en tierra donde hay piedras, o sea, donde hay idolatría, en piedra donde no hay suficiente conocimiento, en tierra donde hay espinos, donde hay idolatría, y en tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? La que cree al Hijo de Dios, la que cree el Evangelio. ¿Ok? En el 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 9:15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. O sea, el Señor hace una promesa para que a través del Evangelio, ya una vez que somos llenos del Espíritu Santo, el Señor no nos va a destruir. Eso comienza aquí en esta tierra, pero que es sombra y figura de cuando estemos con Cristo. ¿Ok? Entonces, hay dos muertes. La primera muerte para el cristiano es en el bautismo. Cuando nosotros morimos a los deseos de este mundo, ya morimos. Somos bautizados juntamente con Cristo. Morimos al pecado, morimos juntamente con Cristo, pero cuando somos criaturas nuevas y resucitamos criaturas nuevas, hombre nuevo, mujer nueva, ya lo hacemos juntamente con Cristo, ya no tememos la segunda muerte. La segunda muerte para el cristiano es aquí la muerte terrenal. El espíritu ya no muere. O sea, nos morimos. Hay un ejemplo en Lucas 16 en relación a Lázaro y el rico. Lázaro, que es representación de la iglesia, no muere. O sea, se va al seno de Abraham, o sea, al paraíso. ¿Ok? Donde esperamos a Cristo. La persona del mundo que no muere al pecado muere en la carne, y la segunda muerte es la separación de Cristo. Están separados aquí y en la otra vida. Esa es la segunda muerte, porque todos van a resucitar y va a haber una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando se van a ver separados de Cristo. Pero acuérdense, la ira de Dios no es para siempre. ¿Ok? Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la sombra y figura, ¿ok? Dice a tu descendencia, ¿ok? En el 17:2, 1 y 2 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham es sombra y figura de Cristo. ¿Ok? Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Cristo fue perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, o entre yo y tú, pero la palabra lo dice así, entre mí y ti, y te multiplicaré
en gran manera. O sea, Cristo es el mediador, le dice, tú eres mi hijo amado. Entonces le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Abraham es considerado el padre de la fe, pero es una sombra y figura de Cristo. ¿Ok? Cristo es nuestro padre. ¿Ok? Aquí en la tierra nadie ha visto a Dios. Entonces lo que Dios manifiesta a través de Cristo, así como es Cristo, así es nuestro Padre Dios. Entonces aquí Cristo es nuestro Padre. ¿Ok? 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. So, el Dios de Abraham, el Dios de Cristo, ¿ok? Cristo y Dios es uno, así como nosotros y Cristo somos uno, en un solo espíritu. Él siendo la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo. Entonces, el primer pacto que hace, lo hace cuando lo saca de la tierra de Egipto, ¿ok? De casa de servidumbre. Que eso es sombra y figura de nosotros, que somos esclavos del pecado, ¿ok? Entonces dice en el 17:9, todavía estamos con Abraham, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ok, en el 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fíjense bien, ¿ok? Si ustedes estudian Gálatas, todo esto lo vamos a ver, ¿ok? Cuando, por ejemplo, Gálatas les dice, oh Gálatas insensatos en el capítulo 3, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír tan fe? Tan necios son, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora van a terminar con la carne. Por ejemplo, las personas que los hacían circuncidar a la iglesia se basaban en esta escritura. ¿Ok? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esto, hermanos, quiere decir, una vez que viene Cristo y predicamos el Evangelio, la circuncisión es la del corazón. O sea, la circuncisión es recibirán el Espíritu Santo. Eso quiere decir, circuncidáis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, Abraham se circuncidó el prepucio de su pene, ¿ok? Que eso era sombra y figura del prepucio de nuestro corazón. En el prepucio es en donde están los deseos. Por ejemplo, el hombre tiene placer en el prepucio. Entonces los judíos, la mayoría de judíos, hasta la fecha, ya está se puede decir, por costumbre, se hace la circuncisión. Entonces, eso es una sombra y figura de lo que le gusta al ser humano. Al ser humano le place el sexo, al ser humano le place el afanarse, el enorgullecerse, el tener dinero, vaya, el tener poder. Todo eso son placeres en la tierra. Entonces dice el Señor, ok, ¿qué prefieres? ¿Los placeres de la tierra o los placeres del espíritu? ¿Verdad? El que se hace amigo del mundo, o sea, no, yo me voy a meter con la mujer de mi vecino, está bien guapa, me coquetea,
Eso es amar el mundo, ¿ok? Porque eso da placer a la persona, en la carne. Pero eso contradice el mandamiento de Cristo, donde dice que debemos de amar. ¿Por qué? Porque es pecado. Porque al meterse una persona con una mujer casada, va a producir ira. Ira con el esposo e ira con los hijos, porque los hijos sufren, el esposo sufre y la mujer sufre, aunque no lo crean, la mujer sufre, o al revés, al revés. O sea, el adúltero sufre, ¿ok? So, esa es la sombra y figura del que prefiere lo material a lo espiritual. Por ejemplo, el Señor dice, hijo, desprecia al mundo y yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Ya comenzando desde ahorita, o sea, te voy a dar felicidad. ¿Ok? Ahí donde tengas tribulación, los que vienen contra ti, que son los demonios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra demonios, que ponen pensamientos de desamor, de odio, o sea, todo menos de amor en las personas. Entonces dice, tú sígueme a mí, y todas esas personas que sirven a Satanás, que se hacen a imagen de Satanás, o sea, hay personas que llegan a un punto en donde dice el Señor, ok, ¿quieres eso? ¿Quieres vasca? Ok, hazte a imagen de la bestia, que es Satanás. Entonces, es pura maldad. Pero esas personas no van a estar en contra de nosotros, pero nunca van a poder contra nosotros, porque el que está contra nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros, si mantenemos la mirada en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, ¿ok? So, fíjense bien, aquí estamos hablando de la circuncisión ya desde el tiempo de Abraham, ¿ok? Será circuncidado todo el que fuera, todos los judíos se circuncidaban, pero que era sombra y figura que eventualmente era la de recibir el Espíritu Santo. Yo después les voy a dar las escrituras. 17:13, debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Ok? Ahora, vamos a Éxodo. ¿Ok? Éxodo 34. Y dijo Jehová a Moisés. Déjenme darles unas escrituras para que vean. En Génesis 2 están, el Señor le dice a Abraham, ok, toda esta tierra que tú ves, se la voy a dar a tu descendencia, en la carne, ok. Entonces dice, pero se la voy a dar cuando ellos estén sometidos 400 años, ok, 400 años, que eso es alegórico, 400 años tiene un significado, o sea, por un periodo de tiempo. Entonces, una vez que fueron esclavizados 400 años, cuando llegaron a Egipto, los hijos de Jacob, o sea, los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, el que fue llevado a Egipto fue José, el soñador. ¿Se acuerda que lo vendieron sus hermanos y eventualmente llegó a Egipto? Fue puesto en la cárcel y eventualmente fue a llegar mano derecha del faraón. Entonces el faraón le dio el poder a José, pero una vez que murió el faraón y siguió el otro, el siguiente faraón los esclavizó porque se estaban multiplicando. Entonces ellos estuvieron 430 años ahí, 30 gobernando José, mientras el faraón vivía. Muere el faraón y ya el otro dice, no, van a ser nuestros esclavos, nos van a servir. Entonces, estando el pueblo 600,000, casi 600,000 hombres, 2 o 3 millones de personas,
dice Éxodo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos. Fíjense bien, ¿ok? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Con mano poderosa los sacó de la tierra de Egipto. ¿Ok? Nosotros somos esclavos del pecado. Toda la creación gime. ¿Ok? Dice Pablo, nosotros gemimos, sufrimos. ¿Ok? Tenemos que salir a trabajar para ganar dinero, eso es afán. El Señor sabe que esto tenemos que hacer. Trabajar y luego ganar dinero y luego para comprar cosas, para comer y así todos los días, ¿ok? Entonces, siendo esclavos del pecado, sufrimos, ¿ok? Gemimos. Entonces, el Señor se acuerda del pacto que hizo con Abraham y dice, esto es con cada persona individual, y dice, voy a sacar a mi hijo, voy a sacar a mi hija de la esclavitud de los demonios. Entonces ahí cuando estamos gimiendo y llorando, el Señor nos saca de la esclavitud, del pecado. ¿Ok? Entonces ahorita sigo con esa parte. Entonces Él nos da la tierra de Canaán, que es alegórico, la tierra que ya tenían los demonios, ¿ok? Esa nos la va a dar Dios, ¿ok? Así lo predestinó el Señor. A nosotros primero comenzamos carnales, ellos espirituales, ellos se rebelan contra Dios, ellos van a terminar siendo carnales y nosotros espirituales, ¿ok? Esa es la predestinación. Entonces fíjense bien, en el 6:5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Ok, entonces ahora vamos a Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés, ya una vez que los sacó de la tierra de Egipto, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Por ejemplo, viene Moisés, los trae por el mar Rojo y llegan al monte Sinaí, en el desierto, y viene Moisés, sube al monte, viene con Josué, Josué espera abajo del monte, y cuando baja Moisés, el pueblo ya andaba en la idolatría. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Ya andaba en la idolatría. Entonces, Moisés viene y dice, ¿qué es eso? Entonces dice Josué, hay guerra. Dice, no, esos no son gritos de guerra. El pueblo estaba comiendo y bebiendo. O sea, el pueblo andaba en la idolatría. O sea, tú vas a la iglesia, te llenas de la palabra de Dios, crees en el evangelio, ¿ok? Entonces, antes de que venga el Espíritu Santo a tu mente y a tu corazón, esta es una tabla, esta es otra tabla, esas son las 2 tablas de piedra, nosotros somos las piedras. 1, 2, nuestra mente y nuestro corazón, alegóricamente. Entonces, recibimos a Cristo y andamos en la idolatría. Andamos en la idolatría, que tiene que ver con los deseos de este mundo, ¿ok? Entonces, Moisés se enoja y quebra las tablas, ¿ok? Eso es lo que hace, eso es sombra y figura de Cristo. Viene Cristo, ¿ok? Hace el pacto Dios con el pueblo de Israel
Ellos prefieren la idolatría, entonces dice, ok, voy a quebrar el pacto. Y quebra las tablas de piedra. Entonces viene y castiga. El Señor mismo en un terremoto mueren y los únicos que no se postraron fueron los levitas. Dios escogió a los levitas para que sirvieran en el templo. Todavía es así. Los levitas alegóricamente. ¿Quiénes son los levitas alegóricamente? Los discípulos, o sea, los que prefieren a Cristo antes que al mundo. Viene uno y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Le dice, cumple los mandamientos. Los últimos, los primeros no se los dijo, ¿por qué? Porque el primero cabía en Cristo. Yo soy Jehová tu Dios. Ese es el primero. Tienes que creer. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás Dios, el segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás, o sea, no seas avaro. La avaricia es idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Le dice él, Señor, yo cumplo los mandamientos desde joven. Entonces dice que Jesús le amó. Dice, te falta uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Le dice, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso. Entonces él cumplía a los otros, pero no el primero. Ahora, él no pudo descansar en Cristo Jesús, el que es nuestro reposo. ¿Okay? Él prefirió el mundo, bueno, le fue mal. Nosotros no sabemos si después esa persona se convirtió, pero por lo menos por un periodo de tiempo la ira de Dios fue contra él porque él prefirió el mundo antes de seguir a Cristo. ¿Okay? ¿Qué le pasó a Ananías? Él tenía dinero, él tenía su heredad. Entonces, para seguir y predicar el evangelio y servir en la iglesia, o sea, para trabajar en el templo de Dios, tenías que dejar todo. Así como eran los levitas, por ejemplo, Dios trae a las 12 tribus de Israel y ya cuando llegan a la tierra prometida le dice, ok, a Adán, esta tierra, a Judá, esta tierra. O sea, a cada persona, a cada descendiente le dio tierra. Pero a los levitas dice, a ustedes no les voy a dar tierra. A ustedes, yo soy su heredad. Yo soy su heredad. Y las 11 tribus les van a dar de lo que ellos proveen. Lo material. Dice Pablo, por ejemplo, Pablo era de la tribu de Benjamín, pero alegóricamente es levita. Alegóricamente, ¿por qué? Porque él trabajaba en el templo, en la predicación del evangelio, en la palabra de Dios. Entonces, las otras 11 tribus no pueden venir y meterse en el templo, querer trabajar. O sea, si tú andas en el mundo y tú quieres venir y predicar o enseñar, no es así. Eso solamente le corresponde a los levitas, a los siervos de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios así lo hizo. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Ok? Entonces, los levitas tomaron la espada y mataron como a 3,000 de sus hermanos. Literalmente con la espada. Pero fíjense cómo pasa en el libro de los Hechos. Pedro, que alegóricamente es levita, una vez que es lleno del Espíritu Santo y da su primer discurso, su primera predicación en Hechos 2, se convirtieron como 3,000 personas. ¿Cómo? Con la palabra, con la espada de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, lo que se hizo carnalmente se hace espiritualmente. ¿Ok? Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra.
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Ok? Este es Cristo. Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Fíjate bien. Moisés es figura de Cristo y dice: he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor, Jehová, con Cristo en medio de nosotros, porque el pueblo es un pueblo de dura cerviz, de duro corazón. Estos somos nosotros. Le dice el Señor, y él contestó: he aquí yo hago pacto, ahí está el pacto. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ok. Sombra y figura. Viene el pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos obedecían, cuando ellos estaban en gracia, cuando estaban cumpliendo la ley, venían contra un pueblo para conquistar, y el Señor que iba con ellos, Él los entregaba. O sea, ellos ganaban las batallas siempre. Pero cuando ellos desobedecían, morían en la batalla. Que eso es sombra y figura de que si nosotros tenemos a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, siempre por delante, no queriendo justificarnos nosotros, así como el que se justificaba en el templo: te doy gracias, Padre amado, porque no soy como el publicano yo doy ofrendas, yo doy mis diezmos, y yo hago esto, yo hago el otro, dice Cristo. Y había otro que ni siquiera quería levantar la mirada, y de lejos decía: Señor, perdóname porque soy pecador. Dice Cristo: el que se enaltece, si tú te quieres enaltecer porque oras, porque haces obras, caes de la gracia, hermano. Caes de la gracia. No te conviene. No te conviene. Mejor dale gracias a Dios por Cristo Jesús, que ya eres salvo. Dale y reconoce quién eres, que eres un pecador, y pide que el Señor te guíe. ¿Ok? Ya eres salvo, en Cristo Jesús ya eres salvo, ¿ok? Ahora tienes que dar fruto, pero no te enaltezcas, no te enaltezcas, porque si te enalteces, vas a ser humillado. O sea, si tú te has enaltecido, tú mismo te das cuenta que no puedes dejar de pecar. Es más, si tú te enalteces, porque lo dice la palabra de Dios, te lo digo, te lo aseguro, eres esclavo de por lo menos un pecado. Eso dice la palabra de Dios. Los que se quieren enaltecer son avergonzados. Tú te enalteces con tus obras. ¿De qué eres esclavo del pecado? Tú mismo. Analízate tú mismo. Fíjate bien. Seguimos. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, a todos los demonios los echo de delante de ti. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y contaréis
cortaréis sus imágenes de acera. Esta es la idolatría. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso Dios, celoso es pausa. Por ejemplo, viene una persona y dice, ay hermano, ayúdeme, mire que tengo una necesidad, no tengo para comer, bendito sea Dios. Yo le digo, hermano, gócese en las tribulaciones, gócese Señor, en el Señor. Y Dios le proveerá. No, pero usted deme. No, como usted deme. Usted pídale al Señor. Entonces hay personas que dicen, no, pero Cristo dijo que al que te pida, dale. Sí, pero todo lo que dijo Cristo, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Yo te estoy dando la palabra de Dios. Te estoy dando. Tú estás pidiendo, yo te estoy dando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando una persona no conoce la palabra de Dios, pues ¿cómo va a seguir al Señor? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, fíjense bien, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Los sacrificios de la gente del mundo es, vente hombre, vamos a la cantina, o vente, vamos a transear, acá hay chance de agarrar feria, o todo lo que tiene que ver con los deseos del corazón, para tener poder. Eso tiene que ver, no andes con ellos, ¿ok? Pero es obvio que nosotros, con los que debemos de juntarnos es con los creyentes. Pero aún entre creyentes hay niños. Los niños no tienen mucho conocimiento, entonces hay que soportar a los niños. Los niños te van a juzgar, te van a condenar porque no entienden la palabra de Dios. Entonces, pero los que enseñan, estoy hablando aquí ya de pastores, los que enseñan cosas de niños, hay que exhortarlos. Yo los exhorto. Porque a veces tienden a juzgar, a condenar. Entonces yo le digo, oiga hermano, eso no es el evangelio. Eso no es la palabra de Dios. Usted está juzgando. Por ejemplo, hay una congregación, vamos a decir evangélica, pentecostal, ¿verdad? Esa es la congregación, la que está ahí. Entonces se trata de compartir la palabra de Dios para amarnos unos a otros, compartir unos con otros, gozarnos unos con otros. Si alguien llora, estar con el que llora, con el afligido, ¿verdad? Está alguno enfermo, vaya con los ancianos, o sea, con los que... Porque con los ancianos está la paz, y la paz que está con los ancianos viene y reposa con los que están enfermos, no solo en la carne, sobre todo enfermos del pecado, o sea, que no pueden dejar de pecar. Por ejemplo, un drogadicto es un enfermo. Un cristiano que no puede dejar las drogas, pero se está congregando, tiene que ir con los no que le unja aceite literalmente, no, que oren por él, que impongan las manos. Aunque Pablo también dice, no impongas las manos a la ligera. O sea, no ores por cualquier persona. Hay que ver si esa persona se está congregando y está obedeciendo. Por ejemplo, si el pastor está predicando la palabra de Dios y la persona dice, eso no es así. Dios quiere que seamos ricos y que tengamos y que seamos millonarios. Entonces le viene la aflicción, a lo mejor en las drogas, a lo mejor en el alcoholismo, alguna tribulación. Entonces viene y dice, no, pues póngame aceite. Bueno, no se trata que te pongan aceite, se trata de que oren por ti, se trata de que te sometas a lo que te está predicando el pastor. Pues para eso es el pastor, para predicar la palabra de Dios, pero te tienes que someter a lo que predica, no a él, hermanos, no a él.
No se hagan esclavos de los hombres, no se hagan esclavos de los pastores, a lo que predica. Por ejemplo, Pablo predica, va con los Gálatas, les predica el Evangelio, y vienen otros y les hacen la circuncisión. Entonces Pablo les dice, no, hermanos, esto no es así. Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando les prediqué el Evangelio. El hecho de que les corten el prepucio no los va a hacer más santos. Ustedes ya andan en la espiritualidad. No se quieran justificar con la ley. Porque cuando te quieres justificar con la ley, caes de la gracia. Estás entristeciendo al Espíritu Santo. Eso es carnal. Tú ya recibiste la circuncisión en tu corazón. Esa es la verdadera. Entonces, un enfermo espiritual es el que es esclavo del pecado, pero muchas veces la persona resiste la palabra de Dios, la que predica el pastor, y por eso le vienen las tribulaciones. Entonces dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esto ya lo expliqué yo. La fiesta de los panes sin levadura es no andar hipócritamente. Debemos de comer la palabra de Dios, comer el pan sin levadura, sin hipocresía. ¿Ok? Debe de ser pura, santa, o sea, debe de ser de corazón. 7 días comerás pan sin levadura, o sea, hasta que te mueras, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto, de la esclavitud del pecado. Fíjense bien, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Por ejemplo, yo soy el asno, yo soy un burro. ¿Cómo soy redimido? Con el cordero, que es Cristo Jesús. Todo esto es simbólico, hermanos. Fíjense bien. Yo nomás lo voy a explicar así superficialmente. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz, o sea, el orgullo. ¿Ok? Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará, fíjense bien, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ninguno. O sea, a los levitas, por ejemplo, Dios nos da dones. Ok, tú tienes el don de tú tienes el don, trabájalos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Trabaja lo que te di. Salimos a predicar. Tenemos que predicar el Evangelio y llevar fruto. No vamos a ir con las manos vacías con el Señor. Lo que nosotros presentamos debe de estar limpio, puro. No le debemos de ofrecer al Señor animales enfermos. Por ejemplo, Señor, aquí te entrego este. No entiende, pero yo te lo ofrezco. No. Hay que enseñarle a esa persona el Evangelio hasta que lo entienda, y sobre todo la carga de él, precisamente porque no la entiende, tenemos que estar orando, por ejemplo, por esa persona. Padre mío, tenga piedad y misericordia, usted que es santo, usted que es bueno, usted que es misericordioso. Uno debe de llevar la carga del que no entiende. ¿Ok? ¿Para qué? Porque la carga de él es mi carga. Entonces yo les iba a decir ahorita, que por cierto me salí, en una iglesia evangélica están predicando el Evangelio, van bien y se ponen a hablar, no, los católicos, tenemos que ir con los católicos porque son idólatras. Y no, ¿a ti qué te importa los católicos? O sea, para andar murmurando o andarlos criticando. En todas las doctrinas hay falsa predicación, porque Pablo lo dice, Cristo lo dijo. En todas las congregaciones siempre va a haber personas, siempre, con falsa doctrina. Entonces, si la falsa doctrina católica
es falsa doctrina, pero que fíjense bien, yo eso ya lo he dicho. ¿Quién es el cristiano? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, los católicos creen eso. ¿Quién es el bautizado en Cristo? El que deja el mundo. El que deja el mundo. Entonces, un sacerdote deja el mundo para servir a Dios, para predicar el Evangelio. No, pero ellos no entienden. Bueno, hay unos que sí entienden. ¿Que a poco Dios no tiene poder para abrir el entendimiento a los sacerdotes, así como se lo abrió a Martín Lutero, así como se lo abrió a otros? Hermanos, en la Iglesia Católica hay sacerdotes que tienen el conocimiento, todo el conocimiento de Dios. Pero el sacerdote predica la palabra de Dios. ¿Predica falsa doctrina? Sí, así como yo no lo sé todo, yo no sé lo que estoy predicando mal hasta que el Señor me lo va clarificando. ¿Cuándo lo voy? Entonces, no puedo predicar hasta que lo sepa todo. O sea, lo importante es predicar el Evangelio y el amor de Dios. Eso no es difícil entenderlo. Entonces, siempre vamos a estar en contra de las falsas doctrinas que tienen que ver con el orgullo. Esa es la falsa doctrina, el orgullo. ¿Ok? La verdadera doctrina es misericordia quiero y no sacrificio. Es predicar el Evangelio, el amor de Dios. ¿Ok? Pero ahora hay personas que se van al otro extremo. Si no, ya Dios Cristo nos redimió de la maldición de la ley, podemos hacer lo que queramos. No. No estamos bajo la ley, el primer pacto. No estamos bajo esa ley, pero no estamos sin ley. Tenemos ley, la ley del Espíritu, de Cristo, del Espíritu. Y yo voy a cubrir eso. Fíjense bien. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Ok? So el Señor les dice a los levitas, trabajen 6 días haciendo... Ahora, ¿cuál es el contexto? Redimir con cordero el primogénito del asno. Por ejemplo, una familia tiene un burrito, una burrita, y de repente ya la burrita ya tiene un asnito. ¿Ok? Dice, redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás sus cerviz. ¿Ok? Entonces, cada persona que tenía animales, y esos animales tenían animalitos, tenían que ser redimidos. ¿Ok? Y tenían que presentar ofrendas. Dice, y entonces dice, 6 días trabajarás. O sea, en los sacrificios, eso es el trabajo de los levitas. ¿Cuál es el trabajo de los levitas ahora? Siempre estar redimiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con el Evangelio, hermanos. También celebrarás la fiesta de la semana, las de las primicias, de las siegas del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces al año se presentará a todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel, porque yo arrejaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Fíjense bien, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, era lo que les decía. ¿Qué hace en un pan la levadura? La infla. No ofrecerás, o sea, tú no puedes ofrecer, estoy hablando a los siervos de Dios, tú no puedes ofrecer a una persona leudada, inflada. Yo sí cumplo los mandamientos. Yo sí hablo en lenguas. Yo sí esto. Esa persona está inflada. Dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, la de Cristo Jesús. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. La Pascua es Cristo.
Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Se fijan? El primer pacto les da los 10 mandamientos. Vayan y estudien Deuteronomio 28. ¿Ok? Ese es el primer pacto. Cumple los 10 mandamientos y vas a ser bendito tú, tus hijos. Dice, yo tengo misericordia hasta 1000 generaciones. En Cristo, hasta 1000 generaciones son bendecidas. ¿Ok? Porque Él cumplió la ley. Pero si no cumples la ley, maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación, y todo lo que tengas, tu trabajo, todo va a ser maldito. Ahora, como nadie cumple la ley, como nadie cumplió la ley, estamos bajo maldición y la ira de Dios está contra nosotros. Se los voy a decir con las escrituras. Pablo lo dice. El primer pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía cuando después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él, a Moisés. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Fíjense bien, ahorita les voy a poner esta escritura en 2 de Corintios. Puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Esto hace el Señor con nosotros. El Señor nos quita el velo para entender las escrituras. Hay un velo que no deja entender las escrituras. Pero una vez que Dios, que Cristo nos quita el velo, podemos entenderlas. Fíjense bien. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Ok? Ahora fíjense bien. 2 de Corintios 3. ¿Ok? El primer pacto era el de los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, tengo que leerles, esta no la puse, pero se las voy a leer, que es Jeremías 31, del 31 al 34. Cuando profetiza un nuevo pacto. ¿Okay? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, los 10 mandamientos, en su mente, y la escribiré en su corazón, las 2 tablas. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjense bien, el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más
de su pecado. ¿Ok? Ahora, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 3. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Esto no está fácil entenderlo. O sea, letra de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, la de los 10 mandamientos, sino del Espíritu Santo, porque la letra mata. Si tú te quieres justificar con los 10 mandamientos, vas a morir, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, el de los 10 mandamientos, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, lo que les acabo de leer ahorita en Éxodo 34. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, el de los 10 mandamientos, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, justificados por fe en Cristo Jesús. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, o sea, de llegar con Cristo, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, en la de los 10 mandamientos. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Fíjense bien, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, no nada más hasta el día de Pablo, hasta la fecha, cuando leen el antiguo pacto, el de los 10 mandamientos, les queda el mismo velo no descubierto, o sea, no lo entienden, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fíjense bien. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, estamos hablando de la gloria de la ley. En la ley hubo gloria,
Pero en la gloria de Cristo es mucho mayor. Somos transformados de gloria, o sea, la de la ley, dice Pablo, la ley es nuestro ayo. Ay, Señor, no puedo dejar de pecar. Ay, Señor. Y sufrimos. Pero una vez que nos convertimos al Señor, o sea, reconocemos el Evangelio, entonces se nos quita ese velo y ya podemos entender las Escrituras. Entonces, pero esto es poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos dice, ustedes deberían de ser ya maestros, pero no, todavía son niños, todavía ocupan lechita, o sea, no les puedo hablar de cosas más difíciles de entender, porque son unos niños, son carnales. A los corintios les dice, ustedes son unos carnales, porque dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro. Dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso Apolo murió por ustedes? Ahora, ¿acaso el Papa murió por ustedes? ¿Acaso tu pastor murió por ti? Entonces, los que andan peleando entre congregaciones son carnales todavía. Pero, si una persona va conociendo la palabra de Dios, Cristo les enseñó a sus discípulos. Pero ese tiempo que les anduvo predicando, les enseñó el maestro de maestros, el pastor de pastores. Y no entendían. ¿Hasta cuándo entendieron? Antes de ascender Cristo, dice en Lucas, en el último capítulo de Lucas, dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. ¿Okay? Y luego fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, ¿qué hicieron ellos cuando reemplazaron al apóstol, al que no fue apóstol creyente, a Judas? Y echaron unas suertes por decir, vamos a echar un volado, a ver si es Matías o es otra persona. Y jugaron un volado. Eso no era así, hermanos. Ellos no tenían, aunque ya Cristo les había abierto el entendimiento, ellos poco a poquito fueron entendiendo las Escrituras. Entonces hay cosas que ya el Espíritu Santo les dio el entendimiento. Por ejemplo, en Hechos 10, cuando buscan a Pedro, van y lo buscan y él recibe una visión. Y dice, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y mientras él estaba meditando qué quería decir eso, vinieron y le llamaron y le dijeron, y el ángel le dijo, ok, ve con esas personas que vienen y te buscan. Entonces cuando fue, él entendió que cuando le dice mata y come, cuando dice mata y come, esto que Dios purificó, o sea, Cornelio y su familia y sus amigos, los que estaban con él, esos eran los animales impuros. Y Pedro lo entendió. Y él mismo lo dice ahí en el capítulo 10. Dice, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque también Cristo le había dado un mandamiento. Le dice, no vayas a predicar el evangelio a ningún lugar hasta que le prediques a los judíos. Entonces ya una vez que se terminó de predicar a los judíos, el mismo ángel del Señor viene y le dice, Pedro, ahora sí, ve y predícale al gentil, ¿okay? A Cornelio y su familia. Y ahí vayan y ustedes vean a Hechos 10. Entonces, vamos a seguir estudiando en relación a esto. Hay dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. El pacto de los 10 mandamientos y el pacto del Espíritu Santo. ¿Ok?
Esos son los dos pactos. ¿Ok? So, ahorita terminamos con este y ahorita seguimos con el segundo, que nos vamos a enfocar en la ley. ¿Ok? Y como Pablo menciona en relación al pacto de muerte, que ahorita lo leímos, al pacto, el de la maldición, porque dice maldito el que no cumple los 10 mandamientos. Entonces, ¿tú has cumplido los 10 mandamientos? No, entonces tú eres maldito. Entonces, a eso vino aquí Cristo. Cristo se hizo maldito porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Cristo viene y Él se hizo maldito para que tú seas santo. ¿Ok? Ahorita seguimos. La paz de Cristo esté con ustedes.